Pues buenos días a todos, bienvenidos aquí a este nuevo lunes, a este nuevo cafecito de hoy, lunes 23 de julio. Fíjense bien, vamos a ver hoy este café, vamos a ver un tema que es políticas de privacidad. Cuando vimos la documentación legal de las empresas, tocamos este tema pero muy por encima. Un tema que consideramos nosotros que es un tema muy importante y que debemos de tener muy claro y preciso cómo afecta en las empresas el no tener estas políticas cuando tenemos datos personales de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros trabajadores, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para el tema, le pedimos al licenciado Ángel Alejandro Castro que nos acompañe aquí, es colaborador aquí de la firma. Él es especialista en la cuestión societaria de las empresas y aquí nos está apoyando desde hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ángel, por estar aquí y pues bienvenido también y adelante. Todos, pues aquí estamos. Gracias por la invitación a participar en los cafecitos. Traemos este tema desde hace un buen tiempo. No es un tema muy novedoso. Desde hace un buen tiempo se ha estado regulando y se ha estado, digamos, recomendando a las empresas que manejen datos personales, que tengan cuidado en el tratamiento de los mismos, que prácticamente, pues yo digo que son todas las empresas. ¿Quién no recaba datos personales? Vamos a ver aquí que los datos personales, no nada más hablamos de los datos que recabamos de los clientes, hablamos de los datos que recabamos tanto de los empleados, de los proveedores, de cualquier otra persona de la que en nuestra base de datos de nuestra empresa tenemos datos personales. Aquí el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, es el órgano público que regula el tratamiento de los datos personales y su fundamento legal está en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En adelante nos vamos a referir aquí como el instituto y la ley, para ser más ya sabemos de qué ley nos hablamos y de a qué instituto nos referimos. ¿Ok? Para tener un poquito más de familiarizarnos un poquito más con este tema de la protección de datos personales, que yo sé que no todos lo conocen o lo conocemos de manera muy general, vamos a familiarizarnos con las siguientes figuras. Hablamos del titular cuando nos referimos a la persona a la que le recabamos datos personales. Que dijimos antes, puede ser tu cliente, puede ser tu empleado, puede ser tu proveedor, pero hablamos de la persona física. Es muy importante esto. ¿Ok? Persona física a la que le corresponden los datos. El responsable será la empresa. La empresa, la persona física o moral, digamos una sociedad o una persona con actividad empresarial, que decide sobre el tratamiento de los datos personales por la actividad económica a la que realiza. Y hablamos del encargado, que es una persona física o jurídica que de manera individual o conjunta trata los datos personales por cuenta del responsable. Hay que diferenciar, el responsable es quien decide, quien realiza las pautas del tratamiento de datos personales, y el encargado solamente es a quien se le delega esa responsabilidad para tratar esos datos. Es, digamos, el contacto del titular con la empresa respecto a los datos personales. Si hablamos de políticas de privacidad, son todos estos documentos que les voy a mencionar y que les voy a explicar, que constituyen, que su fin es proteger los datos personales de los titulares. Pueden ser documentos físicos, pueden ser documentos electrónicos, pueden ser todo tipo de documentos en cualquier tipo de formato que tienen como fin proteger los datos personales.
el más importante y el más completo es el aviso de privacidad integral. Este aviso normalmente es, bueno, más adelante voy a hablar un poco más de los requisitos, pero a grosso modo en él se señalan qué datos se van a recabar, qué medios se van a utilizar para su recolección, ante quién se van a transferir, cómo ejercer tus derechos ARCO, que más adelante también lo vamos a platicar, pero también por menor son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición. ¿Okay? Pero quédense con esto, es el aviso más importante, el documento más importante de las políticas de privacidad. Tenemos también el aviso de privacidad para empleados, que es un aviso un poco más reducido, pero que igual tiene como fin proteger los datos personales, pero como su nombre le indica, va enfocado a los empleados. Y es importante que este aviso de privacidad los empleados lo suscriban, lo firmen y se anexe a su expediente como trabajador. También es necesario que tengamos en nuestra página web, si la empresa cuenta con una página web, con un aviso de privacidad en el que se señalen pues, lo que ya comentamos, qué datos recabamos, con qué fin, ante quién se transfieren y bueno, el procedimiento para ejercer los derechos ARCO. Es normal y es recomendable también que el aviso de privacidad integral, es decir, el más completo, se inserte directamente en la página web. Debemos tener un procedimiento para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición. Si el titular no cuenta con la información para ejercer estos derechos, pues ya estamos faltando a lo que la ley exige. Y bueno, en las zonas videograbadas es común que algunas empresas tengan cámaras de seguridad, sobre todo en la entrada, en recepción, en bodegas, y es normal y es importante, es recomendable que estas zonas tengan un pequeño aviso de privacidad que señale que sus datos, nada más va a señalar que sus datos están siendo tratados conforme a la ley y que si deseas conocer el aviso de privacidad integral, te remitas a los medios que la empresa te proporciona. ¿Ok? Y vamos a pasar al siguiente. Aviso de privacidad simplificado. Los avisos que vimos anteriormente, el de página web, el de zonas videograbadas, el de empleados, son avisos de privacidad reducidos o simplificados, pero hay ciertos avisos que nada más no pasan de 5 renglones, que nada más hacen mención a que existe un aviso de privacidad integral y lo puedes consultar directamente en la empresa, página web, o solicitarlo vía correo electrónico. Estos avisos de privacidad los puedes consultar, los puedes encontrar en las firmas de correos electrónicos, lo puedes encontrar al final de los recibos, de las facturas. Es una práctica también recomendable que las empresas lo inserten al final de esos documentos. Y también es necesario que tengamos un convenio de confidencialidad suscrito por cada trabajador, en el que los trabajadores, a la vez que se protege la empresa, para que los trabajadores no divulguen información confidencial de la empresa, como son las carteras de clientes, las formas de trabajo. También se obligan a no divulgar los datos personales que recabaron o que estuvieron en la base de datos por la actividad que estuvieron desarrollando. ¿Ok? Este convenio de confidencialidad, claro está, se va a anexar también al expediente del trabajador, junto al contrato de trabajo, el aviso de privacidad para empleados, y pues es necesario que se tenga ese expediente. ¿Okay? Es importante también otro aviso de privacidad simplificado, que es el aviso de privacidad de exhibición. Es un aviso de privacidad más pequeño que trae los datos esenciales, pero que normalmente se busca que tenga una mejor estética, que traiga, no sé, el logotipo, que traiga bonita presentación, que esté enmarcado para que llame la atención. Que entrando a la empresa lo primero que vean es el aviso de privacidad. ¿Ok? ¿Ok? Todo aviso de privacidad reducido, como antes comentaba, debe precisar de qué forma podemos consultar el aviso de privacidad completo, ya sea al responsable o al encargado de la empresa,
se le solicite mediante correo electrónico o lo consultemos en la página web o directamente vayamos al local comercial de la empresa. Hay que tener en cuenta que nuestros datos personales, por ejemplo, mi nombre, mi correo electrónico, mi teléfono, mi domicilio, son datos personales normales. Son datos personales que la mayoría de las personas conocen o si no las conocen, las intuyen. Pero que de divulgarse estos datos pudieran no afectar mi esfera íntima, pudiera ser que conozcan mi correo electrónico y puedo crear un nuevo correo electrónico. Pasa igual con mi teléfono. Igual puedes cambiar de domicilio. Digo, sería una situación extrema, pero son datos que no te afectan, pues. Sin embargo, hay ciertos datos personales que son denominados sensibles que pudiera su divulgación afectar tu esfera íntima. Y esos datos deben tener un tratamiento especial. De igual forma, la ley, digamos, sanciona de una forma especial a las empresas que llevan un indebido tratamiento de datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos que pueden revelar aspectos como tu origen racial o étnico, tu estado de salud, presente o futuro, tu información genética, tus creencias religiosas, filosóficas y morales, tu afiliación sindical, tus opiniones políticas, preferencia sexual, etc. ¿Ok? Es muy importante aquí que hagamos una pauta y nos pongamos a pensar como empresa. Les voy a explicar con ejemplos lo que sucede muchas veces en la práctica. En la práctica es muy común que una empresa que no tenga datos personales acuda a una página web o busque un aviso de privacidad que ya se realizó, pero vamos a suponer que yo soy un hospital y replico un aviso de privacidad de una sociedad o una empresa que se dedica a comprar o a vender productos. Entonces, no son los mismos datos que recaba esa empresa a las que voy a recabar yo. Esa empresa, si acaso, que solicita datos para facturar, y yo voy a solicitar información genética, voy a solicitar estado de salud, podría solicitar preferencias sexuales. Entonces, en este caso, estoy incurriendo en una falta gravísima porque estoy replicando datos personales, que estoy replicando un aviso de privacidad que no corresponde a mi empresa. Es necesario que estos datos y estos avisos sean especializados. Ahora, quizá esta empresa ya tenga establecido su procedimiento de derechos ARCO, quizá esta empresa ya tenga establecida todas las políticas de privacidad y yo solamente tengo el aviso de privacidad integral. Entonces, si alguien me solicita el ejercicio de los derechos ARCO, yo no voy a saber qué procedimiento debo tomar o qué procedimiento de ejercer. Ahora, vamos a regresarnos un poquito al que le comentaba de empleados. En el aviso de privacidad para empleados sucede algo extraño. Supongamos, ahora regresémonos, supongamos que yo soy una empresa que no recaba datos personales sensibles de los clientes. Es decir, a los clientes solamente les solicito datos para facturar. Entonces no hay ningún problema. Pero ojo, a los empleados normalmente afiliación sindical, estado de salud, quizás información genética, algunas empresas sí solicitan creencias religiosas, filosóficas o morales. Entonces, con los clientes no solicito datos personales sensibles, pero con los empleados sí solicito datos personales sensibles. Y la ley me exige a que cuando recabe datos personales sensibles, el titular me consienta de forma expresa. ¿Qué significa esto? Que debe firmarme ese aviso de privacidad, debe constar en firma expresa que conoce y que le dé a conocer los avisos de privacidad, que le dé a conocer el tratamiento que van a llevar sus datos personales y en este caso, supongamos que tengo 150 clientes y de ninguno recabo datos personales sensibles, pero tengo 20 empleados, de todos recabé datos personales sensibles y a ninguno me firmó de conocimiento esos datos personales. Entonces, ahí estoy incurriendo en una falta, ¿ok? Además, la ley me obliga, o más bien me prohíbe, crear base de datos personales sensibles sin justificar a los mismos. Es decir,
si no necesito tu creencia religiosa, si no necesito tus opiniones políticas, no es necesario que yo recabe esos datos personales. Tampoco es necesario que haga mención a los mismos en el aviso de privacidad, que sean justificados, que tengan un fin cierto. ¿Okay? ¿Quiénes son los sujetos regulados por la ley? Por eso les comentaba al principio que prácticamente todas las personas todas las empresas vamos a estar dentro de los supuestos de la ley, porque las únicas que no son sujetos de la ley son las sociedades de información crediticia, porque el único fin de estas sociedades es transferir información y todo es bajo consentimiento, y las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, pero que sea para su uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Es demasiado improbable que esto suceda, porque nada más con tener un empleado ya hubo divulgación de datos personales. Luego, bueno, si voy a recabarlos para almacenamiento personal o para mí, bueno, no tiene sentido, pues, si yo recabo datos personales, si no los voy o sea, es demasiado improbable. Ok, entonces hablamos sujetos regulados, particulares, que pueden ser personas físicas o morales, de carácter privado. ¿Por qué de carácter privado y no público? Esta ley regula los sujetos, las personas físicas o morales privadas, porque los entes públicos tienen su propia regulación, la cual pues no vamos a tocar en este tema, que aquí lo que nos importa obviamente son las empresas, ¿okay? Pero es importante esto. Últimamente se ha estado tomando importancia por la transparencia tanto de las empresas como de los entes públicos. ¿Okay? Vamos a diferenciar entre transferencia y tratamiento. Esto es nada más porque los términos se van a mencionar muchísimo en las diapositivas y pues hay que hacer esa diferencia. La transferencia es nada más la comunicación de los datos personales, la divulgación a persona distinta del responsable o del encargado que es un irresponsable o un tercero. Y el tratamiento es todo el proceso, obtención, uso, divulgación, almacenamiento. Es decir, la transferencia entra dentro del tratamiento. El tratamiento es todo el proceso que llevan los datos personales. ¿Okay? ¿Qué son los derechos ARCO? Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y de oposición son unos de los derechos que el titular tiene respecto de sus datos personales para limitar el tratamiento de los mismos cuando sienta que está siendo afectado o que no se está llevando un buen tratamiento, o simplemente para conocer qué tratamiento se le lleva. El primero, el derecho de acceso, es para que, precisamente, es lo que hablaba, para que el titular sepa qué información suya está en la base de datos y ante quién se transfiere. El derecho de rectificación es para que el titular exprese al responsable que sus datos son incorrectos o bien están desactualizados y desea corregirlos. ¿Okay? El derecho de cancelación o eliminación sirve para que el titular le diga al responsable que ya no quiere que sus datos estén en la base de datos y quiere que sean eliminados. Y el derecho de oposición para modificar la finalidad de los mismos. ¿Okay? Hay ciertas particularidades respecto de de estos derechos ARCO que los voy a explicar. Por ejemplo, en el caso del derecho de acceso, el titular le dice al responsable: quiero saber qué información mía tienes y ante quién la transfieres. ¿Okay? El responsable debe hacer esa información, debe entregarla al titular de forma gratuita, no puede cobrarla como un servicio. En el caso del derecho de rectificación, si el titular rectifica o actualiza unos datos personales que obraban en la base de datos del responsable y a su vez la había transferido a terceras personas, debe informarle a esos terceros que esos datos ya no son los mismos, que fueron rectificados. En el caso del derecho de cancelación,
hay una particularidad que es muy importante que conozcamos. Hay varios supuestos en los que el responsable no está obligado a cancelarlos o a borrarlo de su base de datos, que son todos estos supuestos, pero nos vamos a ir al primero, que considero el más importante. Se refiere a las partes de un contrato privado, social o administrativo, y los datos son necesarios para el desarrollo y cumplimiento del mismo. Es decir, supongamos que el responsable es una empresa que le otorgó un crédito al titular, y el titular dice, quiero que borres tus datos, mis datos personales, quiero que los borres de tu base de datos. ¿Cómo podría más adelante el responsable ejercer las acciones legales correspondientes? ¿Cómo podría darle cumplimiento a ese contrato? Si borré tu domicilio, si borré todo contrato, todo documento suscrito, aquí el responsable no está obligado a eliminar esos datos personales. Es decir, tiene sus excepciones a la regla, obviamente. Y en el caso de la oposición, supongamos que yo, si quiero que siga la relación comercial, yo titular, quiero que seguir comprando producto a la empresa o quiero que la empresa siga prestándome servicios, pero ya no quiero que me envíen publicidad, quiero que esa finalidad se cancele o cualquier otra finalidad, pero que otras finalidades sí subsistan. Ese es el derecho de oposición. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales del aviso de privacidad? Que se identifique el responsable junto a su domicilio, persona física, nombre completo, persona moral, denominación o razón social con su régimen legal y, bueno, el domicilio. Que se exprese la finalidad del tratamiento de los datos personales. ¿Para qué recabe esos datos personales? ¿Okay? Que se señalen las opciones y los medios para que el titular limite el uso o divulgación de los datos personales y, de la mano con este punto, los medios para ejercer los derechos ARCO. Es decir, que tengamos establecidos un procedimiento de derechos ARCO, que ya lo vimos, y que te ponga a disposición del titular los medios para ejercerlos. Una práctica sana es que el encargado señale su correo electrónico y a través de ese correo electrónico, supongamos que la empresa está en otro estado y el titular obviamente no se puede trasladar a la empresa, pues vía correo electrónico puede ejercer sus derechos ARCO. ¿Okay? Que se expresen las transferencias de datos que se efectúan, es decir, yo recabé estos datos con esta finalidad y los voy a transferir, ya sea los datos personales de los empleados, los voy a transferir al Instituto Mexicano del Seguro Social, los datos personales que recabo al videograbarte en la entrada o en las bodegas o en la recepción. Esos datos personales, tu imagen, se transfiere a empresas de seguridad, etcétera, ¿no? Y bueno, el procedimiento y medio por el cual se comunicará los cambios al aviso de privacidad. Si el aviso de privacidad, como el nombre le indica, sufre cambios, debo expresar cómo voy a informarte los cambios que el mismo tuvo, ya sea vía correo electrónico, ya sea, no sé, la forma en la que llevamos la relación comercial, etcétera. ¿Ok? ¿Cuándo no es necesario que el titular consienta que sus datos personales sean tratados? ¿Ok? Cuando esté previsto en la ley, cuando figuren fuentes de acceso público, supongamos que son datos que están en el registro público de la propiedad o el registro público del comercio, y son datos que cualquier persona puede tener acceso, entonces, pues no es necesario que exprese su consentimiento. Si se someten a un procedimiento de disociación, si tiene el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre ellos dos, titular y responsable, lo que veíamos hace un momento del contrato de crédito, el ejemplo. Si hay una situación de emergencia, etcétera, ¿ok? Si son indispensables para la atención médica, en el caso de los hospitales, por ejemplo, o si se dicta por resolución de autoridad competente. Hay unos principios de los datos personales que debemos cumplir conforme a la ley y son muy importantes porque si no se cumplen esos principios hay sanción. Pudieran ser muy ambiguos, pero la ley los sanciona. Los principios son de licitud, consentimiento, información,
calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver rapidito. El principio de licitud, que la recolección y tratamiento se apegue a la ley. El consentimiento, que todo tratamiento esté sujeto al consentimiento del titular. El consentimiento puede ser tácito o expreso. ¿Qué significa el consentimiento tácito? Yo, responsable, en mi recepción tengo exhibido el aviso de privacidad, en la página web tengo el aviso de privacidad, en las firmas de los correos electrónicos tengo el aviso de privacidad, tuviste los medios para consultarlo y nunca lo consultaste, o bien lo consultaste y nunca te manifestaste en contra o nunca lo impugnaste. Entonces se entiende que dice tu consentimiento. Pero ojo, ya lo hablamos, en el caso de los datos personales sensibles siempre se va a requerir el consentimiento del titular. De igual forma, en algunos casos, cuando hablamos de datos financieros y patrimoniales. ¿Por qué en algunos casos? Porque ponemos el ejemplo de los datos patrimoniales, que a veces si hablamos de una escritura que está en el registro público, pues ahí no es necesario el consentimiento, como ya lo vimos, porque cualquier persona puede tener acceso al mismo. El principio de lealtad es la obligación de tratar los datos personales privilegiando la protección de los intereses del titular. Es decir, el titular me dio la confianza, me proporcionó sus datos personales y yo voy a cuidar que, sobre todo, la protección del titular. Y bueno, el principio de información, que no es otra cosa que tener nuestro aviso de privacidad e informarlo al titular. Que el titular conozca cuál es el tratamiento que se le dará a sus datos personales. Finalidad. El principio de finalidad establece que los datos personales se utilicen nada más para la finalidad que fue expresada al titular. Es decir, si yo te digo que la finalidad de los datos será facturar y los utilizo para otra cosa distinta, pues estoy faltando a este principio. El principio de proporcionalidad. Solo podrán ser objeto de tratamiento los datos necesarios, adecuados y relevantes. Es decir, no me puedo extralimitar, no te puedo solicitar datos personales que no necesito. El principio de calidad establece que los datos personales sean exactos, es decir, verdaderos, completos, que no falte ninguno, pertinentes, que correspondan al titular y sean adecuados y que estén al día, que estén actualizados y que sean correctos, que no posean errores. Y el principio de responsabilidad, en el que el responsable va a velar por el cumplimiento de todos estos principios que acabamos de ver. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de las infracciones que hay y que se pueden cometer al llevar un tratamiento de datos personales inadecuado y de las sanciones que esto conlleva. La primera infracción es no cumplir con la solicitud del titular sobre los derechos ARCO, sin razón fundada. Supongamos que el titular quiere ejercer sus derechos ARCO y yo no cumplo con esa solicitud, quizá ni siquiera lo conozco, la solicitud, quizá ni siquiera conozco los derechos ARCO, quizá ni siquiera tengo implementadas unas políticas de privacidad. Entonces, el instituto me va a percibir para que lleve a cabo sus actos solicitados. Esa es la primera infracción. Vamos a hablar de las siguientes. Si actuamos con negligencia o dolo en la tramitación y en la respuesta de solicitud de derechos ARCO. Si declaramos de forma dolosa que no existen los datos personales, aun cuando existan de forma total o parcial en nuestra base de datos. Si damos tratamiento a estos datos contraviniendo los principios que ya veíamos. Ojo, si omitimos en el aviso de privacidad alguno o todos de los requisitos establecidos por ley. Si tenemos datos personales inexactos, cuando resulte imputable al responsable, es decir, si el titular nos proporcionó datos personales inexactos, no es imputable al responsable. Pero si el titular nos proporcionó datos personales y en nuestra base de datos los tenemos inexactos, o bien nos solicitaron una rectificación y no la efectuamos, o una cancelación y no los eliminamos, cuando la ley establece que sí debimos haber eliminado, es faltar esta infracción, o bien no cumplir la primera infracción del apercibimiento
la sanción será una multa de 100 a 160,000 UMAS. Debo decir aquí un paréntesis, el instituto, cuando multa, el instituto del INAI, casi siempre multa por lo máximo. Yo no conozco una multa de 100 UMAS, hablando del INAI. Cuando hablamos de datos personales, cuando hablamos de datos personales sensibles, cuando hablamos de que al titular se le viola alguno de estos derechos, hablamos de algo delicado, y el instituto no lo toma como algo que se pudiera ajustar o como algo flexible. El instituto castiga y castiga fuerte. Entonces, la mayoría de las multas que se han efectuado, si no es que todas, son multas millonarias. ¿Okay? Pasamos a las siguientes infracciones, que son un poquito más graves. Si incumplimos el deber de confidencialidad que reza que el responsable o terceros que intervengan en el tratamiento de datos personales deben guardar confidencialidad respecto a los mismos, aun cuando finalicen sus relaciones con el titular. Si cambiamos la finalidad sin obtener el consentimiento del titular nuevamente, supongamos que ahora requiero sus datos personales para otro fin. Lo puedo hacer, pero debo informarlo al titular y debo obtener nuevamente su consentimiento. Si transferimos los datos a terceros sin comunicar a ellos las limitaciones que el titular señaló, es decir, si el titular me dice, yo no quiero que utilices mis datos personales para publicidad, nada más para facturar, y yo transfiero esos datos personales a terceros sin hacerle el consentimiento que el titular no quiere ese fin, pues estoy incurriendo en esa infracción. Algo tan sencillo como esto. Si vulneramos la seguridad de la base de datos, locales, programas o equipos, si llevamos a cabo transferencia o cesión de datos personales fuera de los casos en que la ley me lo permite, si recabamos datos personales sin el consentimiento expreso, cuando sea exigible, el ejemplo de los datos personales sensibles, algunos casos en los datos personales financieros o patrimoniales, si obstruimos los actos de verificación de la autoridad, siempre que la autoridad, siempre que el INAI quiera verificar, debemos entregarle todos los medios y todos los documentos necesarios, no debemos obstruir sus actos, porque es una infracción. Si recabamos los datos de forma engañosa y fraudulenta, si el instituto o el titular solicitó el cese del tratamiento de datos y aún así continuamos con el uso ilegítimo de los mismos, si impedimos el ejercicio de los derechos ARCO, si creamos bases de datos sensibles sin justificar la creación de los mismos, que ya lo vimos, o bueno, cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones a su cargo, tendremos una multa de 200 a 320,000 UMAS. Les reitero, el instituto castiga bien, sanciona bien y hay multas millonarias, de verdad. ¿Okay? Hay sanción también por reiteración y aquí hay una infracción en el caso de los datos personales sensibles, hay una infracción especial. Si de manera reiterada persisten las infracciones que ya vimos, se imponerá una multa adicional de 100 a 320,000 UMAS. Imagínense esta multa de 200 a 320,000 UMAS y de forma reiterada se vuelven, valga la redundancia, a cometer esas infracciones, de forma adicional se impondrá otra multa de 100 a 320,000 UMAS. Y si hablamos de datos personales sensibles, el instituto podrá incrementar esos montos hasta 2 veces. ¿Okay? Es importante también recalcar que en este caso, como ya lo mencioné, el instituto está cuidando esta esfera íntima de cómo son los datos personales de las personas y bueno, ha impuesto no solo sanciones económicas, sino delitos en materia de protección de datos personales. ¿Okay? En el caso de que quien está autorizado para tratar los datos personales y con un fin de lucro provoque una vulneración de seguridad a la base de datos que estaba bajo su custodia, se debe imponer de 3 meses a 3 años de prisión. Fíjense nada más la multa, el delito que tenemos aquí por vulnerar la seguridad de la base de datos con un fin de lucro. Y en el caso con el fin de alcanzar un lucro, tratemos datos personales mediante el engaño,
aprovechándose del engaño en que se encuentra, del error en que se encuentra el titular o la persona que está autorizada para transmitirlos, se va a sancionar con una multa con prisión de 6 meses a 5 años. Aquí vamos a hacer un pequeño énfasis. No sé si les ha pasado, nada más un ejemplo, que les hablan a su celular o les llegan mensajes promocionando o no sé, de partidos políticos o cambio de compañía, y ustedes se preguntan, ¿cómo consiguieron mis datos? ¿Cómo consiguieron mi nombre? ¿Cómo consiguieron mi número telefónico? Pudiera ser que alguien en alguna base de datos de alguna empresa o en alguna base de datos tengan acceso a su nombre y a su número telefónico y con un fin de lucro hayan vendido esa base de datos a estas compañías para que, no sé, para que envíen publicidad, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando del segundo supuesto, de 6 meses a 5 años. Ustedes pueden ejercer el derecho de cancelación, el derecho arco de cancelación respecto a esos datos para que de esas empresas eliminen sus datos personales y ya no los molesten, pero es muy importante y es algo muy sensible. ¿Se acuerdan que vimos que en el caso de las multas económicas, el instituto podrá duplicar la sanción, podrá duplicar la multa tratándose de datos personales sensibles? En el caso de los delitos en materia de protección de datos personales, el instituto no dice que podrá, sino que se van a duplicar las penas. Aquí no es opcional, aquí se duplican. Si hablamos de 6 meses a 5 años, aquí hablamos que hasta 10 años pudieras tener de prisión por vender datos personales, digámoslo así. ¿Okay? ¿Hasta cuándo tengo obligación yo, empresa, de conservar los datos personales? Cuando hayan dejado de ser necesarios para cumplir las finalidades previstas en el aviso de privacidad y en las disposiciones legales aplicables, debo cancelarlos. O bien, si hablamos de los datos personales que son necesarios para cumplir un contrato, para ejercer las acciones legales correspondientes, si transcurre un plazo de 72 meses, contado a partir del incumplimiento del contrato, y yo no ejercí las acciones legales pertinentes, yo tengo que cancelar esos datos, es decir, eliminarlos. ¿Okay? Debemos tener en cuenta que la base de datos debe llevar cierta seguridad y esto es responsabilidad tanto del responsable como del encargado o bien de terceros que tengan en su poder la base de datos de datos personales que obren del titular. Debemos establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger dichos datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, que se guarde la confidencialidad. Y si hubo alguna vulneración de seguridad en esa fase de tratamiento de datos personales y hubo alguna vulneración en la base de datos, debemos informarla al titular. ¿Okay? Vamos a ver la limitación. ¿Hasta cuándo los principios y derechos que prevé la ley, hasta cuándo podrán observarse, podrán ejercerse? Es decir, ¿hasta dónde llegan mis derechos? Si está en juego la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos o los derechos del tercero, hasta ahí se limitan mis datos, mi protección a mis datos personales. ¿Ok? Vamos a concluir hablando un poco sobre este tema, nada más haciendo hincapié en que las empresas es necesario que tengan este procedimiento, que tengan implementadas estas políticas de privacidad y que tengan en cuenta que no es malo tener datos personales, ni transferir datos personales. Es inevitable que en el día a día, en la actividad económica, nos obliga a recolectar datos personales, desde la primera interacción con el cliente hasta que concluyen las relaciones comerciales y bueno, tener en cuenta que esos datos personales que siguen en nuestra base de datos deben seguir siendo cuidados, no bien cancelarlos si ya no se necesitan. Pero es necesario que se tenga esto en cuenta. No es malo tener datos personales en nuestra base de datos y no es malo divulgarlos. Lo grave y lo delicado es
cuando no tenemos implementadas unas políticas de privacidad, cuando no tenemos informado al titular de esos datos, al dueño de esos datos, qué tratamiento se le va a dar, cuando no tenemos un procedimiento de derecho saco, ahí la ley, ahí el instituto sí nos va a voltear a ver y sí nos va a decir, nos puede multar, nos puede infraccionar. Si tenemos nuestra base de datos correcta, si tenemos un buen tratamiento de datos personales, nuestros avisos de privacidad exhibidos, no hay por qué, pues digamos, espantarse, no hay por qué tener pues, miedo en ese aspecto. Es inevitable que lo tengamos. No sé si tengan dudas, comentarios al respecto. Y ahí, Ángel, fíjense bien, muchachos, a todos. Esta política de privacidad, protección de datos personales, es una ley que, como decía Ángel, no es nueva, pero que es obligación para todos, y es, así como lo decimos, para todas las empresas que tienen datos personales. Y entiendo que cualquier empresa pues está en el supuesto, porque pues cualquier empresa tiene interrelación con proveedores, con clientes, con trabajadores, todo ese tipo de circunstancias. Nos comentaba la otra vez, Ángel, me gustaría que lo comentaras, Ángel, el caso que pasó aquí en Mochis. Sí. De un ejemplo así que pareciera que difícilmente se da, pero fíjense, y aquí en Mochis, cómo se dio y los efectos que esto conllevó, ¿no? Sí, les comento que normalmente el instituto del INAI ha estado multando entidades financieras, compañías de seguros, compañías de salud, hospitales, porque son los que normalmente pensamos que manejan datos personales sensibles, y es lo que le comentaba con los empleados. Y muchas de las empresas, esto les dije, tiene algunos años y no se había volteado a ver porque no había multas. Nosotros normalmente nos espantamos cuando empiezan a llegar las multas o empiezan a llegar los delitos. En el caso de localmente, el primer caso tiene como 2 años, una empresa que no tiene nada que ver su relación comercial, su actividad comercial con los datos personales sensibles. Es una empresa que vende productos y que fue multada con una multa millonaria, cayó en el segundo supuesto, en el 320,000 UMAS, por publicar en un periódico una fotografía de una ex colaboradora, de una ex empleada. Entonces, fíjense nada más, una empresa que no recauda datos personales sensibles de los clientes, pero que sí recauda datos personales sensibles de un trabajador y que los publicó y sin el consentimiento del trabajador. Este trabajador acudió al INAI, denunció y llevó la multa millonaria y fue aquí en Los Mochis. Entonces, nada más fíjense hasta dónde puede llegar en cualquier momento y a cualquier empresa. No era una empresa precisamente grande, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, por eso decidimos poner este tema en el café, porque de verdad es muy, pero muy importante para las empresas que sepan que existe esta ley, que sepan que están obligados a tener estas políticas de privacidad. Y fíjense que es un proceso que no es tan caro como pudiéramos pensar que pudiera ser, pero que hay que hacerlo muy bien y hay que recomendarle a todos nuestros clientes. De hecho, es una recomendación de inmediata para todos los clientes que estén aquí, para que de una vez se generen las políticas de privacidad en cada una de sus empresas. Vale más, como decirlo, vale más que sobre y no que falte, ¿no? Entonces, aquí Ángel tiene la experiencia y puede hacerlo sin ningún problema en cualquier empresa, ¿no? Y como también decía él al principio, estas políticas de privacidad no es un machote que hay que bajar de internet y ya hacerlo, no. Tiene que ir enfocado a cada una de las empresas y a cada una de las actividades de las empresas, ¿no? Entonces,
y sobre todo no tener nada más el aviso de privacidad integral. Muchas veces nos quedamos con la idea de, ya tengo mi aviso de privacidad integral, pero ¿qué pasa con los derechos usar? Pues si alguien quiere ejercerlo, debes tener una solicitud de derecho usar, un procedimiento establecido. Debes tener en todos sus empleados los convenios de confidencialidad y los avisos de privacidad para empleados firmados. Debes tener en las cámaras de vigilancia un aviso de privacidad, en tus firmas de correo electrónico, todos estos avisos que ya comenté. Y esto es importante que no nada más, por eso les comentaba, políticas de privacidad, todos los documentos que se engloban, no nada más el aviso de privacidad integral. ¿Ok? Sí, y miren, nomás para que se den una idea, les voy a hacer una muestra, ¿no? Así que tantito la cámara. Voy a voltear hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Allá arriba, miren, hay una camarita. Y a un ladito, no se alcanza a ver bien, pero a un ladito está la política de privacidad de las cámaras, ¿no? Entonces, es algo verdaderamente importante que debemos de tener y que vale más, como decimos, tenerlo, pero no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Exactamente. Entonces, bueno, muchachos, con eso terminamos. No sé si alguno de ustedes tenga una pregunta, algo que quiera ampliar o cuestionar. Aquí estamos a la orden, ¿no? Preguntas. Dígame. Sí, buenos días, Pepe. Una duda en relación al anuncio de privacidad que debe de existir en las cámaras. Sí. Los lugares que tienen cámaras. Normalmente, pues ahorita la mayoría de los lugares existen, pero en muchos lugares no existe ese anuncio. Ahí, ¿cómo procedería o cuál sería la causa de una demanda? Si yo observo que no tienen el anuncio de privacidad, ¿pudiera actuar? ¿Alguien pudiera actuar por el solo hecho? A ver, la pregunta que estás mencionando, Ruth, es, si tú ves que estás en un lugar, Ajá, sí. y ves una cámara y esa cámara no tiene el aviso de privacidad de cámara por un lado, tú te puedes sentir aludida y puedes actuar contra la empresa por no tener el aviso de privacidad. ¿Esa es verdad? Así es, sí. O sea, para ver qué tan vulnerables estamos de esa situación. Es correcto. Aquí el procedimiento, primero, solicitarle a la empresa directamente el aviso de privacidad integral para ver qué transferencia se da en el caso de las cámaras web, de las cámaras de videovigilancia. Y si en el aviso de privacidad, en el apartado de transferencia, no menciona nada en relación a las cámaras web, perdón, a las cámaras de vigilancia, normalmente se hace mención de que son para el uso de su seguridad y se transfiere su imagen a empresas encargadas de esta seguridad y que esa base de datos se va a borrar en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero si no hace mención, pues sí hay que proceder, hay que denunciar eso al INAI. Y hay que denunciar también si en el aviso de privacidad integral se menciona la transferencia de datos personales o de su imagen a otras empresas de seguridad, pero en las cámaras web no hay un aviso de privacidad reducido o simplificado, pues sí hay que hacerlo de conocimiento del INAI. Eso les digo, es muy delicado porque hasta por esa cuestión tan pequeña, pero es importante que se tenga, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es más la ignorancia que el conocimiento, pues entonces yo ignoro que tiene que haber un aviso de privacidad en la cámara y por lo tanto no reparo en ello, pues. Pero realmente es una obligación de ley de las empresas de tenerlo. Obviamente, ¿cuándo pudieras actuar, Ruth, en la pregunta? Obviamente cuando tú te sientas ofendida por algo que sucedió en base a una grabación, en base a una imagen, en base a una cosa de esas, ¿no? Claro. ¿Sí? Okay, sí, más que nada el cuestionamiento era la parte vulnerable, voy a decir, de todas las empresas que cuentan con cámaras y que no están cumpliendo con este requisito. ¿Qué tan sensibles están
de que nada más por el hecho de que alguien observe que no tenemos los anuncios, que por ahí pudiera suceder, ¿no? Pero ya no es un caso en concreto de que alguien se sienta ofendido o intimidado por esas cámaras, simplemente el hecho de tenerlas. Sí, sí, por ejemplo, ahí estaremos faltando, por ejemplo, no, al principio de información, porque yo estoy siendo videograbado, pero no me están informando para qué es esa videograbación de primera mano. Entonces, acuérdense de la multa de 100 a 160,000 pumas. Sí, así es. Sí, sí queda clara la pregunta. Muchas gracias. ¿Algo más? Ángel, buenos días. Tenemos Buenos días. un par de preguntas. Dígame. Bueno, mira, mi pregunta es sobre el caso que mencionaste de la publicidad de la persona. Yo he visto que se publica con los trabajadores que están en cobranza. Y sí se da mucho el caso, los que están en cobranza, que hay empresas que se quedan con un adeudo y cuando investigan con el cliente se dan cuenta que ya le pagó al que estaba en cobranza. Entonces, fue por eso que yo empecé a ver, cuando veo en los periódicos, la imagen de la persona que está en cobranza, que ya no trabaja, que ya no labora, porque sí se han dado casos que les pagan los clientes y no reportan el dinero a la empresa. En el caso de nosotros, hay clientes que tienen el contacto con recepción y de ahí reciben efectivo. Entonces, yo no sé qué se procede aquí cuando hay esta situación y que el trabajador ya no labora. Sí, En el caso que les comentaba yo, el ejemplo que les puse, es una empresa que hizo esa transferencia de la imagen de este trabajador, pero no tenía implementadas políticas de privacidad. Entonces, supongamos, caso contrario, supongamos que yo empresa digo a mis empleados, colaboradores, ex empleados o aspirantes a empleados, les voy a recabar estos datos personales normales, estos datos personales sensibles, y los voy a transferir en un cierto momento, pudiera publicarlo en mis redes sociales, en mi página web o en periódicos de mayor circulación para informar que ya no son trabajadores de mi empresa. Es muy diferente, y en el caso de que el trabajador haya firmado el servicio de privacidad para empleados, haya consentido que su imagen se utilice pues nada más para fines de que la empresa se proteja, como bien lo comenta usted. Y caso contrario, le repito, caso contrario, esta empresa que publicó la imagen del trabajador, pero ni siquiera tenía implementadas unas políticas de privacidad, ya ni hablar de que haya obtenido el consentimiento del empleado para ese fin. Bueno, Okay. bueno, entonces entiendo que hay que, teniendo el documento, habiendo implementado el reglamento, y que cuando alguien deje de laborar, que está en el puesto de cobranza, que nos firme también de que se le va a publicar el consentimiento de publicación. Por supuesto. Es ya un respaldo para la empresa. Claro, es un soporte para la empresa. Es lo que les comentaba también. No es malo tratar datos personales, no es malo recabarlos y no es malo divulgarlos. Lo que sí es delicado es no comunicarlo, no tener el consentimiento de los titulares. Ese es el verdadero problema en este caso. Pero sí, sin problema. Ese consentimiento más que nada por escrito. Sí, Ángel, y mira, una situación muy común, nosotros tenemos de repente cierta rotación de personal. Nosotros publicamos en redes sociales cuestiones de imagen, productos y todo eso, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil en fotografías quitar a las personas que ya no están laborando contigo. Tendrías que tomar nuevas fotografías. Entonces, un tiempo en lo que renuevas un poco tu publicidad, aparecen imágenes de trabajadores que no están contigo. ¿Por qué? Porque son fotogrupales, cosas de ese tipo. Ahorita que mencionaste que alguien demandó porque utilizaron su imagen, de repente digo, no me vaya a salir un princeso que
que se siente ofendido porque salió una foto grupal de una empresa donde trabajó. Entonces, Sí. pero entiendo que con la firma de los acuerdos que están mencionando, nos protegemos en ese sentido, ¿verdad? Sí, claro. Sí, vuelvo a lo mismo, pues informar, nada más informar que, o bien obtener el consentimiento cuando es necesario. He trabajado con instituciones educativas en la elaboración e implementación de las políticas de privacidad, y es muy común que las instituciones educativas tengan páginas web o emitan boletines y tengan en las páginas de sus redes sociales publiquen fotografías con los niños en campamentos o bien en actividades. Es muy normal y ahí estamos publicando fotografías de menores de edad, con los maestros, conviviendo, pero en sus políticas de privacidad hay esa señalación, pues ahí se señala que la imagen de los alumnos o de los padres de familia se va a utilizar, o de los empleados se va a utilizar y se va a publicar en las redes sociales, en las páginas web, en las revistas que algunas instituciones emiten a veces. Entonces, vuelvo pues a lo mismo, no es malo divulgar, almacenar el tratamiento de los datos personales, sino lo malo es pues no tener el consentimiento para hacerlo. Pero sí, no hay problema, siempre y cuando tengamos el consentimiento o tengamos publicados los avisos de privacidad. Excelente, Ángel. Muchas gracias, muy claro. Ok. Nada. Algo más. De ahí nace la importancia de esto, ¿eh? Por eso es que es muy importante que lo tengamos, ¿no? Entonces yo me quedo quemando ahorita pensando en lo que es Fundación Perla Ramos, ¿no? De que cómo tomamos las imágenes de todos los beneficiados, de todos los que donan cabello, de todos ellos, y me quedo pensando si tenemos nuestros avisos de privacidad de fundación, ¿no? O sea, aunque es una asociación civil que no tiene fines de lucro y eso, pero pues también debemos de tenerlo porque no nos exceptúa a nadie, ¿no? Claro. Muy bien, jóvenes, pues si no hay otra pregunta, ¿algún otro comentario? Dejen ver el chat. ¿Cuál sería el fundamento de la obligación de las políticas de privacidad? Pues toda la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en el caso de las empresas. Toda la ley. Y el INAI es quien los hace cumplir. En el caso de los entes públicos, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados. Nada más como comentario. Pero es toda la ley. Hay una ley al respecto, pues. Hay una ley específica y especial al respecto. Muy bien, pues con eso creo que damos por concluido este cafecito. Te agradezco, Ángel, tu apoyo, la disposición. No, gracias. Y por la oportunidad. Y pues que tengan una buena semana todos. Sí, el próximo lunes nos vemos. Una cosa, antes de que terminemos. Por ahí les mandamos una encuesta sobre los cafecitos. Quien no la haya respondido, se las encargamos mucho porque queremos tomar mucho en cuenta todas las opiniones al respecto, ¿no? Por ahí la opinión que más está prevaleciendo es el horario y es que no sea todos los lunes, sino que sea un lunes sí y un lunes no, ¿no? Entonces, pero queremos tomar en cuenta las opiniones de todos. Por favor, quien no la haya respondido, se las encargamos mucho. Pues muchas gracias, Ángel, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Saludos.